resulta que si vemos nosotros los valores referenciales, las utilidades están entre el 10 y el 15%, ¿no? Eso significa que vamos a tener una utilidad del 15% y una penalidad hasta el 20%, lo cual es absurdo. Entonces lo que toca es ser más racionales, no estar aplicando penalidades por aplicar. Esto generalmente lo hace la supervisión y también los administradores de contratos de las entidades. Entonces, en la medida de que haya bastante moderación y en la medida que se apliquen las penalidades que realmente están tipificadas y no sean subjetivas, estos conflictos bajarían en los contratos de obra. Entonces, ya ustedes conocen al ingeniero Marco Cruzado, es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, maestría en gestión pública en la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo. Ha sido gerente de obras y gerente de supervisión de Provía Nacional. Lo dejo entonces con el ingeniero Marco Cruzado. Nuevamente agradeciendo a nuestro capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, por la oportunidad que nos da ahora de conversar con ustedes este tema de penalidades en contrato de obras públicas. En esta oportunidad está relacionado penalidades hacia el contratista. Por el tiempo que tenemos, no vamos a abordar penalidades por el tema de consultoría de obras. Entiendo que van a tener otra capacitación con ese tema. Bien, como decía el presidente del capítulo, hay penalidades que muchas veces desbordan los montos que corresponde a las utilidades. Entonces el riesgo que tienen los contratistas en este caso son altos. Ahora vamos a conversar sobre ello. Bien, el objetivo ya mejorar la administración contractual, ya sea desde el lado del Estado o del lado del contratista, usando adecuadamente la normativa y el aspecto técnico que conlleve a una aplicación de penalidades previstas en la normativa vigente en ejecución de obras públicas y obviamente cómo trabajar para evitar estas penalidades, disminuir los riesgos y mejorar las capacidades de los involucrados en la ejecución con lo que corresponde a las penalidades. ¿Cuál es el objeto de las penalidades? Esto le he tomado, por si acaso, este concepto le he tomado de OCE. Las penalidades en la ejecución contractual constituyen un mecanismo de resarcimiento para la entidad. O sea, yo te aplico una penalidad porque me estás haciendo daño, y es la manera que el Estado tiene de resarcirse algún daño, ¿no es cierto? Lo cual se genera cuando por culpa del contratista existe atrasos en el cumplimiento de las prestaciones pactadas, penalidades por moras o en ejecución deficiente según el objeto contractual, otras penalidades establecidas en las bases o en el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Porque hasta hace poco, en las normas anteriores, teníamos la penalidad por mora, que es cuando el contratista sobrepasa el plazo que tiene contractual, incluido todas las ampliaciones de plazo debidamente otorgadas. Y ahora en el capítulo de obras del reglamento establece penalidades por los profesionales, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Es importante saber quién administra las penalidades dentro de una entidad. El órgano encargado de las contrataciones tiene como función la gestión administrativa del contrato, que involucra el trámite del perfeccionamiento y la aplicación de penalidades. Mira, ese es algo muy importante que está puesto en el reglamento. Entonces, el órgano encargado de las contrataciones tiene dicha función dentro de las entidades públicas. El procedimiento de pago, en lo que corresponde, entre otras actividades de índole administrativo, las normas de organización interna de la entidad pueden asignar dicha función a otro órgano. Normalmente, el órgano que aplica las penalidades, que las cuantifica y aplica las penalidades normalmente es el área usuaria, ¿no? Quien administra los contratos de obra. Basado, obviamente, en los informes de supervisión, vamos a ver más adelante cómo es que vamos a definir y cómo vamos
a poner en nuestras bases las otras penalidades a efectos de que no tengan dificultades en la administración contractual, ¿no? Porque no olvidemos que es también el área usuaria quien hace en este caso el requerimiento técnico mínimo para que éste sea incluido en las bases. La supervisión de la ejecución del contrato compete al área usuaria o al órgano al que haya asignado dicha función. Bien. Ahora vamos a ver tipo de penalidades. El contrato debe establecer las penalidades aplicables a un contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. Y acá viene la parte importante, por eso le he puesto en negrita, a partir de la información brindada por el área usuaria, que eso está puesto en el requerimiento técnico mínimo. Las mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. No todas las áreas usuarias van a tener las mismas penalidades. Hablamos de las otras penalidades, no la penalidad de mora. Porque yo como área usuaria tengo problema, por ejemplo, que los profesionales en forma recurrente en mis obras no participan activamente o no están a tiempo completo como está establecido en las bases. Entonces, yo como área usuaria tengo un problema real. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer para que el contratista, en este caso, no siga incurriendo en el mismo problema? Entonces, tendría que aplicar una penalidad. Pero en otras entidades, por ejemplo, puede ser que el cuaderno de obra no esté disponible en forma normal y cotidiana, tal cual establece el reglamento, como lo veríamos en algunas charlas anteriores. Entonces, tengo un problema de que no tengo acceso al cuaderno de obra por intermedio de mi supervisión, entonces, como área usuaria tendré que hacer algo. Y así podemos enumerar las penalidades que son propias de cada área usuaria. Algunas pueden ser comunes, otras pueden ser propias de cada área usuaria. Entonces, y estas tienen que ser pues razonables, objetivas y congruentes con el objeto de la convocatoria. He puesto al final de las diapositivas de la parte normativa, he puesto penalidades y la vamos a analizar con ustedes si es que estas son razonables, objetivas y congruentes. La entidad prevé en los documentos de procedimiento de selección la aplicación de las penalidades por mora. Ya sabemos que es una formulita, ¿no es cierto? Las penalidades por mora. Es por cada día que uno se atrasa. Asimismo puede prever otras penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. O sea, como ustedes ven, a un contratista le podemos aplicar como máximo, ¿cuánto? 20%, que ya es un montón, ¿no? Entonces, cuando verifiquemos las cuantías de las penalidades, vamos a ver que estas cuantías son altas con respecto a la obra, ¿no? Si tengo una obra de 1.000 millones, que me pongan una UIT diaria en 60 días, en 30 días son 30 UITs, son más o menos 125.000 soles, ¿no? Pero que no será muy significativo para el contratista. Pero si la obra es de 1 millón y le aplico una penalidad de ese tipo, ¿puedo yo tener problemas en la ejecución de la obra o no? Voy a tener problemas en la ejecución de la obra porque seguramente el contratista va a comenzar a perder liquidez y no va a poder ejecutar adecuadamente nuestra obra. ¿Cuál es el objeto nuestro, ¿no? El objeto del Estado inicialmente no es aplicar penalidades ni ejecutar cartas fianzas. El objeto debería ser construir la obra en el plazo previsto con la calidad prevista en el expediente. En el caso de obras, dentro de otras penalidades que se establecen en los documentos de procedimiento, o sea, en las bases, incluyen las previstas en el capítulo 6 del reglamento. El capítulo 6 no es otra cosa que las penalidades
de los profesionales, que lo han incluido en otras penalidades. ¿En qué momento cobramos las penalidades? Eso es importante. Estas penalidades se pueden deducir de los pagos a cuenta. Los pagos a cuenta, ¿qué cosa es en obras? Las valorizaciones. O sea, puedo cobrar en las valorizaciones. Del pago final. O sea, de la valorización final o en la liquidación final, según corresponda. O si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. Quiere decir que si en la liquidación, producto de las penalidades, queda un saldo a favor de la entidad, si es que el contratista no paga, podría ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento. Porque no olvidemos que la carta de fiel cumplimiento, ¿cuándo se ejecuta? Normalmente, de acuerdo al reglamento. Cuando hay un incumplimiento de contrato, ¿no es cierto? Cuando resuelvo el contrato, ¿no? Pero acá la norma me dice que al final de la obra, si es que tengo que cobrar estas penalidades, podría también yo ejecutar esa carta fianza de fiel cumplimiento. Y si es por mora, o sea, la mora no es otra cosa que es el atraso de ejecución de la obra. Y nos pone esta formulita. 0,10 por el monto vigente dividido entre F por el plazo. Y entonces F es un coeficiente que lo puedo yo usar un F de 0,15 o un F de 0,40 y ese F 0,15 o 0,40 lo voy a usar en función de la cantidad de días de ejecución de obra, o sea, del plazo de ejecución. Dice que para cuando la ejecución de la ejecución de esta obra es menor o igual a 60 días, usaré el F igual a 0,40. Y si el plazo es mayor a eso, tendría que usar un F a 0,15. ¿Cuál es el más beneficioso? ¿El 0,15 o el 0,40? Obviamente que la penalidad menor es, si yo uso ¿cuánto? ¿0,40 o 0,15? Es el denominador, ¿no es cierto? 0,40. Entonces, y nosotros si sacamos esto, obviamente está en función del monto y del plazo. Ahí no hay nada que hacer, sino solamente aplicarle la formulita. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, el monto vigente del contrato o ítem que debe ejecutarse, en nosotros es el monto vigente del contrato, o en caso que estas involucran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, ¿no? ¿En obras existen entregas parciales? A ver, lo vimos en algún momento, ¿no? Sí existen entregas parciales, ¿no? Pero esto ocurre ¿cuándo? Cuando están previstas en las bases o se ponen de acuerdo las partes. Bien, tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, el monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse, que es lo mismo que está arriba, me parece, que se ha copiado. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad puede establecer en la documentación de procedimiento de selección la penalidad a aplicarse. Entonces, quiere decir que si no se puede cuantificar, si yo pongo en el reglamento que voy a aplicar una penalidad del 0,50 a una UIT, ¿tengo que establecer eso en las bases o no? Si es 0,50, 0,75, 1, 0,80, tiene que estar previsto, ¿no? Porque si no, no podría aplicarle. El retraso que una obra tiene se puede justificar también si es que el contratista presenta una solicitud de ampliación de plazo y esta está debidamente aprobada. Si es que hay una ampliación de plazo aprobada, no hay ningún problema, ¿no? Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica la penalidad cuando el contratista acredite de modo objetivamente sustentado que mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Si fuera así, la calificación del retraso como justificado
por parte de la entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo. ¿Y esto cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurre que es justificado, pero no le pueden pagar gastos generales? A ver, yo le voy a poner un ejemplo y ustedes me dicen si puede ser o no. El plazo está por vencerse. ¿Está bien? El plazo se vence mañana. Y yo presento una ampliación de plazo el día de hoy. La presento el día de hoy y presento por 5 días. Pero no olvidemos que hay un plazo del procedimiento de aprobación de esta ampliación, ¿cierto? O sea, tiene que revisar el supervisor tiene un plazo y la entidad también tiene un plazo. Entonces, yo como contratista, al 5.º día, no se resuelve todavía el problema que yo tengo de la causal de ampliación de plazo. Entonces, presento una nueva ampliación. Muchos dicen que esa ampliación ya está fuera del plazo contractual porque todavía no me han dado la ampliación de plazo, no me han otorgado formalmente la ampliación de plazo que yo tramité. ¿Eso podría tipificarse como lo que dice acá o no? ¿Y no tendría derecho a gastos generales o no? A ver, ¿qué dicen? ¿Alguien quiere opinar al respecto? Lo mínimo que podría hacer en este caso, el contratista es no perjudicarse con una penalidad y decir, bueno, ya no me pagues mi ampliación de plazo, pero me acojo, porque es justificado, o sea, no es que sea mi culpa que no me aprueben la ampliación de plazo. No, pero hemos tenido algunos casos, por lo menos yo he visto un par de casos, en el cual el contratista, que es otro caso, había presentado un adicional, casi al finalizar el plazo, se apruebe el adicional fuera de plazo ya de obra, presenta su ampliación de plazo el contratista del adicional, la entidad obviamente otorga y resulta que los órganos de control dicen que como el adicional y las ampliaciones de plazo no han sido presentadas o no han sido autorizadas en el plazo contractual, no se le debe descontar al contratista el adicional que ya había sido ejecutado y que había sido autorizado por la entidad. Debería no otorgarse las ampliaciones de plazo, como consecuencia entra en atraso, pues, y le aplicaron la penalidad, ¿no? Bueno, esto de acá no había antes en el reglamento anterior. Entonces, como mínimo, el contratista podría acogerse para que no le apliquen la penalidad, sin perjuicio de que podría ir a un arbitraje para que se le reconozca lo que la entidad en alguna oportunidad le aprobó. Los documentos de procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada penalidad por mora. O sea, tenemos una penalidad por mora que es una formulita muy sencilla, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para este efecto, se debe incluir los supuestos de aplicación de penalidad, o sea, ¿bajo qué supuesto aplico la penalidad? La forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. ¿Esto dónde tiene que estar puesto? En las bases. Entonces, más adelante vamos a ver y vamos a evaluar una de ellas para ver si cumple con estos criterios. Obviamente, si no cumplen con estos criterios, si yo voy a participar en una licitación pública, no voy a observarlo. Si yo soy un postor o un participante del proceso de selección, yo no lo voy a observar, pues, porque no es de mi interés que lo perfeccionen. Porque cuando me la quieran aplicar la penalidad,
voy a irme a la norma y voy a decir, mira, tu penalidad no me la puedes aplicar porque no están los supuestos o no está el cálculo como debías y no está el procedimiento mediante el cual tú verificas. ¿Bajo qué? ¿Es un informe de quién? ¿Del supervisor? ¿De la entidad? ¿Documentos? ¿Qué? O sea, ¿bajo qué supuestos te tienen que verificar? ¿Cierto? Entonces, esto se tiene que tomar muy en cuenta en el momento de elaborar las penalidades por parte de la entidad. Porque olvídense, el contratista no las va a analizar, ni las va a observar, porque si las va a analizar seguramente, pero va a decir, esta penalidad no me es aplicable por cuanto no está considerada bajo las consideraciones puestas en el reglamento. Y estas penalidades se calculan en forma independiente, ya lo sabemos, ¿cierto? Y cada una con la demora 10% cada una, sumado 20% como máximo de penalidad. La pregunta es, ¿podemos resolver un contrato por penalidades o no? ¿Qué nos dice el reglamento? La entidad puede resolver el contrato de conformidad con el artículo 36 de la ley para el caso de penalidades cuando haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo por otras penalidades. Ojo que no tienen que estar las dos, es una u otra. Cualquiera de las dos que ya llegue al 10, la entidad puede, no es que lo haga. Tendría que analizar cuáles son las razones por las cuales él decide o no decide resolver el contrato. La entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista. O sea, quiere decir, si un contratista llega a ese porcentaje, sobrepasa el porcentaje de penalidad del 10%, cualquiera de ellas, moras o otras penalidades, la entidad no está obligada de hacer el apercibimiento notarial, ¿no? Como es lo que se hace normalmente cuando uno quiere resolver el contrato y le da un plazo al contratista para que pueda absolver las observaciones, ¿no? O subsanarlas. En este caso no, o sea, simplemente lo puedo resolver cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora o otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. Entonces, sí podemos resolver el contrato y no es necesario hacer el apercibimiento notarial como sí se tendría que hacer para otro tipo de resoluciones por otras causas que están establecidas también en el reglamento. Y este es lo que han incluido pues en este nuevo reglamento, penalidades por personal ofertado, que está dentro del 10% de otras penalidades. Pero ya ahora el reglamento lo ha tipificado. Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado. Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente o profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la entidad que no cuentan con recepción, dicha oferta debería ser descalificada. O sea, acá te dice que es responsabilidad del contratista ejecutar la obra con profesional ofertado, es uno, y dos, que los profesionales que oferta no podrían estar trabajando en alguna otra obra como residente o supervisor, ¿no?, en la misma entidad. Pero si, digamos, el objeto de esta norma es que no haya duplicidad dentro de la misma entidad, creo que acá les faltó también el tema de consultoría, ¿cierto? Porque las entidades también hacen expedientes técnicos y usan profesionales para un plantel técnico, entonces también debería estar. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda ahora a los comités de selección? No, porque ¿cómo podría verificar un comité de selección? Eso. Tiene que ahora pedir a todas las áreas usuarias, ¿no?, de la entidad que hagan
que ejecuten proyectos, su relación de profesionales, ¿no? Y el plazo en la cual ellos tienen previsto culminar. Sí. No, que ahí está en dos partes, ¿no? Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación como un plantel técnico ofertado. O sea, es su responsabilidad. La segunda es para el comité, sino que fue importante ponerlo para que los comités, si es que alguien participa en comité de selección, tengan que pedirle sus planteles técnicos de todas las áreas usuarias, ¿no? A efectos de dar cumplimiento a lo que dice el reglamento. Bien. Cuando los documentos del procedimiento establezcan la acreditación del plantel profesional clave para la ejecución del contrato, el contratista debe iniciar la ejecución de la obra con el personal ofertado, el cual necesariamente debe permanecer como mínimo, ¿cuántos días? 60 días, calendario, desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de ejecución. Si este es menor de 60 días de calendarios, el incumplimiento de esta disposición acarrea la aplicación de una penalidad. O sea, acá no está diciendo que nos van a aplicar si es que no estoy ese plazo. No menor a la mitad de una unidad impositiva tributaria, ni mayor a una unidad impositiva tributaria por cada día de ausencia en los siguientes casos. O sea, podría yo cambiarlos y no cumplir con ellos siempre que antes mi profesional haya muerto, haya tener una invalidez sobreviniente posterior a la ejecución del contrato y una inhabilitación para ejercer la profesión. O sea, ya no hay caso fortuito fuerza mayor, ya lo está tipificando acá ya. O sea, tú solamente por muerte, por una invalidez o por una inhabilitación para ejercer la profesión. La inhabilitación la quieren dar colegio, ¿quién más? La Contraloría General de la República, ¿quién más? El Poder Judicial, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo yo aplico la penalidad? ¿Cuándo le aplico 0,5, que es el mínimo? ¿Cuándo le aplico 1? ¿Cuándo le aplico 0,75? O sea, ¿cuándo? Entonces, eso tengo que colocarlo en las bases integradas, ¿cierto? Ahí tengo que decir si es 0,5, ¿no? Si para mí, como entidad, no es un tema recurrente y no es realmente, no siento que sea un peligro ¿para qué? Para mi obra, ¿no? O sea, no entra en peligro mi obra, entonces aplicaré, si no estoy de acuerdo, la penalidad menor, que ¿cuál es? 0,5. Yo creo que es un problema que sí a mi entidad es recurrente y me trae inconvenientes para la ejecución de mi obra, entonces le aplicaré la penalidad máxima, que es de una UIT. Excepcionalmente y de manera justificada, el contratista podrá solicitar a la entidad que autorice la sustitución del profesional, ¿no? En cuyo caso el perfil de reemplazante no afecte las condiciones que motivaron la selección del contratista. Entonces, acá hay un tema. A ver, ¿ustedes qué dicen? Quiero cambiar a un profesional. En la base decía que el profesional tenía que tener dos años en obras similares. Ya que está definido en la base, es la definición de obra similar. 2 años. Pero yo para el proceso de selección, yo como postor presenté 4 años. Cuando yo quiera sustituir al profesional, ¿qué es lo que vale? 2 años o 4 años? Tengo que presentar. Dice, en cuyo caso el perfil del reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la selección del contratista. Pero al contratista, yo como entidad, ¿qué cosa requiero yo? ¿Un profesional de cuántos años? 2 años. ¿Con eso yo como entidad estoy conforme o no? Estoy conforme. Y si alguien me presentó de 4, lo presentó de más, está bien, pues, ¿no?
pero si voy a reemplazar, tendría que reemplazar con uno de 4 o más. Porque si tiene más, yo nomás califico los 2 años, ¿no? Porque eso es lo que le da el puntaje o el criterio para poder analizar. A ver, le dejo pensar este tema y más adelante lo retomamos esta conversación. Y acá está el procedimiento. La sustitución del personal propuesto se solicita a la entidad 15 días antes que culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido. Si entre los 8 días siguientes de la presentación de la solicitud de la entidad, o sea, días calendarios, no se pronuncia, entonces consideramos que está aprobada y autorizado el cambio del profesional. Entonces, la entidad, el contratista tiene que pedir 15 días antes que se culmine, pero como yo sé que la entidad se va a demorar 8, entonces ¿cuántos días tengo yo? Si son 15 días antes, 7. Ahora, en caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas, la entidad le aplica al contratista una penalidad no menor a la mitad de una unidad impositiva tributaria ni mayor a una unidad por día de ausencia del personal. Yo le decía, ¿qué sucede si una obra cuesta 1.000.000 de soles y le aplico esa penalidad? Supongamos nomás que su plantel técnico sean 3 y digamos que uno nomás incumple. No va, pues no califica, ya tiene que aplicarme en un mes, 30 días. Por media unidad, ¿cuánto es? 60.000, 70.000 soles más o menos, ¿no? Y para una obra de 1.000.000, si yo acumulo penalidad, ¿cuándo llegaría al 10%? ¿Con cuánto? 100.000 soles, ¿no? Entonces quiere decir que con 2 profesionales, considerando que me cobren la mitad, ¿no? La mitad de la UNIT, ya estoy sobrepasando el 10% del contrato. Como consecuencia, la entidad podría resolver. Y el contratista, si no le resuelven, obviamente va a tener serios problemas para poder culminar la obra, porque no va a tener dinero. ¿Cierto? Entonces, a mi criterio, deberían estas penalidades tener una graduación de acuerdo al monto de inversión. Porque si no, voy a llegar rapidito al 10%, ¿no?, de obras pequeñas y voy a tener, dentro de la administración del contrato, va a tener serios problemas, porque es posible que algunas entidades decidan resolver el contrato, ¿no?, con el consiguiente perjuicio para la sociedad civil para la quien se esté ejecutando esta obra. Dentro del reglamento, que también debe estar en otras penalidades, si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar ocurrencias de acuerdo a su competencia de supervisor, esto constituye una causal de aplicación de una penalidad equivalente al 5 por 1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. El tema va a ser cómo probamos este impedimento, ¿no? Cuando vimos el cuaderno de obra hablamos cómo tendríamos que, si caso yo fuera supervisor, cómo yo puedo sustentar y validar que efectivamente no he tenido acceso al cuaderno, porque el único que no ha tenido acceso, ¿quién podría ser? El supervisor, ¿no? Porque es el único que anota en el cuaderno de obra aparte del residente, ¿no? Entonces, para que se pueda aplicar esta penalidad. En caso haya una resolución del contrato, por incumplimiento del contratista, en la liquidación se consignan y se hacen efectivas las penalidades que correspondan. Muchas veces, y ahí viene la dificultad para los que alguna vez hemos trabajado en administración contractual,
en la aplicación de penalidades. Yo siempre recomiendo que al final de la obra hay que hacer una revisión minuciosa de toda la información contractual para ver si es que no hemos aplicado alguna penalidad. Porque de repente nos llegó un informe de la supervisión. Dice, el ingeniero residente no estuvo presente en tales días. Y eso corresponde a una penalidad, ¿no? Sin embargo, no lo hemos aplicado en su momento. O muchas veces hemos cambiado de profesionales en la administración contractual. Entonces, porque si nosotros no lo vemos y liquidamos y no revisamos la información, es posible que el órgano de control interno, que tiene mucho más tiempo para verificar la información que el administrador de contrato, ¿no? Lo haga, lo encuentre esos documentos, y eso se vuelva un perjuicio económico y un problema administrativo y civil para quien no aplicó la penalidad. Todo retraso en la subsanación de observaciones que exceda el plazo otorgado, o sea, si yo he ido a recepcionar la obra, le he dado un plazo para que subsane las observaciones, este se considera como demora para efectos de las penalidades que correspondan y pueden dar lugar a que la entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente artículo pueden ser aplicadas hasta el tope señalado en la ley, el reglamento o el contrato según corresponda. Entonces, de cajón, ¿de qué penalidad se trata? ¿Otras penalidades o mora? Inicialmente mora, pero tendríamos que analizar también las otras penalidades. Por ejemplo, si está ejecutando y ya está subsanando y no está el ingeniero residente, ¿le corresponderá una penalidad porque no está el ingeniero residente o no? Sí, ¿no? Si las observaciones son de obras de arte y no está el ingeniero de suelos y pavimentos, ¿le aplicaría la penalidad por el ingeniero de suelos y pavimentos o no? ¿Ah? Pero digo, ese es un poco discutible, ¿no es cierto? Porque el contratista se compromete a ejecutar la obra con todo su plantel ofertado, ¿no? Entonces, es posible que la supervisión elabore el informe para que les apliquen la penalidad. Pero es posible también que el contratista se pueda defender, ¿no es cierto? Puede decir que ya no tengo necesidad. Penalidad porque la obra no se encuentra culminada. ¿Eso cuándo ocurre? Claro, el comité de recepción, como consecuencia de verificar el funcionamiento y operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, advierte que la obra no se encuentra. O sea, el comité de recepción va y verifica que algunas actividades no están culminadas. Dispone que el inspector supervisor anote en el cuaderno de obra ese hecho, a efectos que el contratista culmine la obra, porque nos interesa que culmine la obra, pero se le aplica una penalidad por retraso. O sea, si ya no tiene plazo, se le aplicará la penalidad por retraso. Y respecto al supervisor, se le aplica una penalidad no menor al 1% ni mayor al 5% de su monto del contrato de supervisión. ¿Cuándo le aplico 1? ¿Cuándo le aplico 5? Eso debe estar en el contrato del supervisor. Realizadas las prestaciones para la culminación de la obra, el contratista solicita nuevamente la recepción y entramos al nuevo ciclo, ¿no?